Bueno, muy buen día a todos y a todas. Estamos en la sesión especial 1094 para conmemorar el 24 de marzo, siendo la hora 10:30. Aprovecho para saludar a mis pares concejales, a la secretaria de Gobierno, doctora Betiana Pellegrini, que nos está acompañando. Vamos a dar inicio a esta sesión especial del día de hoy. Invito al izamiento de la bandera al concejal Nicolás Rufina. Según lo establece la resolución número 449 del 2012, en su artículo primero, se convoca a sesión especial a los fines de conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia como una práctica de defensa de los derechos humanos y valorización del compromiso con la democracia. Adelante, concejal. Gracias, señora Presidente. Buenos días a todos. Bueno, quisiera retomar justamente ese objetivo que acaba de leer el secretario. Los concejales en esta fecha estaremos aquí reunidos por esta sesión extraordinaria que se propone por el 24 de marzo como una práctica de defensa de los derechos humanos y valorización del compromiso de la democracia. Como sabemos, este día recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, desde 1976 a 1983, un periodo en el que se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y censura. Mantener viva la memoria de estos hechos es una forma de defender el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, principios fundamentales del movimiento de derechos humanos. Defender los derechos humanos es la afirmación de nuestra humanidad compartida. Es sostener con la palabra y la acción que toda vida merece dignidad, que toda voz debe ser escuchada y que ninguna frontera, real o impuesta, pueda limitar la igualdad esencial que nos une como seres humanos. El golpe de Estado de 1976 representó la ruptura del orden democrático y el ejercicio del poder a través del terror. Conmemorar este día es recordar que la democracia no es un hecho otorgado, que está ahí disponible para ser tomado, sino una construcción colectiva que requiere memoria, compromiso y participación activa. La democracia, en su más honda expresión, es un pacto de confianza. No es solo un sistema de gobierno, sino un latido colectivo que se renueva en cada gesto de participación, en cada disidencia respetada, en cada derecho que se transforma en realidad. La democracia vive en la escuela que abre sus puertas, en la prensa libre que investiga sin miedo, en la justicia que no se inclina ante el poder, en la marcha de quienes exigen lo justo y en la mano que se ata a otra en un pacto de solidaridad y esperanza. Recordar no es solo un ejercicio del pasado, sino una práctica de construcción del presente y el futuro. La memoria nos interpela para actuar con responsabilidad, nos obliga a reflexionar sobre nuestra historia y nos invita a consolidar una sociedad basada en la justicia, la libertad y la igualdad. El profesor Rubén Chababo, reconocido especialista en los procesos de memoria en España y América Latina, ha dedicado su labor a la defensa de los derechos humanos y está estrechamente vinculado a diversas instituciones que trabajan en esta causa. Su discurso sobre la memoria se sostiene en dos pilares fundamentales: la necesidad de hacer justicia a las víctimas y la importancia de evitar narrativas antiguas que anulen el debate público en torno a un pasado que pertenece a toda la ciudadanía. Chababo advierte sobre el riesgo de equiparar la memoria con una verdad absoluta e inmutable. En sus palabras, si no se la cuestiona y se la interroga constantemente, corre el riesgo de convertirse en un relato taxidermado,
fosilizado que acaba por sacralizar a las víctimas. Para él, incluso los recuerdos más vívidos, incluidos los de los sobrevivientes de la barbarie, pueden ser moldeados por el entorno y por los productos culturales que consumimos. No existe una fórmula magistral que ayude a gestionar el dolor, ni a nivel colectivo ni individual. Sin embargo, es imprescindible que todos los actores implicados, instituciones, ciudadanía y víctimas, mantengan una actitud de escucha activa, condenen los discursos de odio y se involucren, a través de los medios a su disposición, en la discusión pública y constante que es la memoria. Solo así podremos comprender el tiempo presente en toda su complejidad, asumir lo bueno y lo malo de lo que nos sucede y hacernos cargo de nuestras responsabilidades históricas. Porque recordar no es solo un acto de evocación, es un compromiso con la justicia, con la verdad y con la construcción de un futuro donde la barbarie no tenga lugar. La memoria es un pilar fundamental para que el nunca más no sea solo un lema, sino una realidad concreta. Por eso el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia no es una fecha de conmemoración, sino un recordatorio de que la defensa de los derechos humanos y el compromiso con la democracia son tareas permanentes. Muchas gracias. Concejal. Concejal, adelante. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos en este día tan especial donde nos toca ejercitar la memoria en función de esa condición que tiene la memoria de ser un arma cargada de futuro, de poder pensar la Argentina que queremos y la Argentina que tenemos, partiendo de preceptos que nos invitan a reflexionar sobre lo que pasó en los años asiagos de la última dictadura cívico-militar. Traje algunos libros con la intención de reflexionar, invitándolos a ustedes a acompañarme en este ejercicio que yo vivo de manera personal muy especial porque es la última intervención que tendré en esta fecha como concejal, y es una fecha muy importante para mí. Tiene que ver con recordar una generación que tenía utopías, una generación que tenía sueños colectivos. Esa generación, la de los desaparecidos, la de los 30.000 desaparecidos, portaba un mensaje que es un mensaje de esperanza, en el cual veo que es un presente en el cual la esperanza es una palabra complicada de portar en este contexto en el cual están pasando cosas tan tristes en nuestra Argentina. Por eso me parece que este 24 de marzo, además de reflexionar sobre el pasado, es interesante poder reflexionar en el presente, en clave de los derechos humanos, de lo que implica la necesidad de poder garantizar la libertad de expresión, la libertad de manifestarnos, de entender a la democracia como un ejercicio que no es un procedimiento de cada 4 años vamos y depositamos un voto, sino que también el pueblo tiene la posibilidad de manifestarse, de marcar cuál es la agenda que más feliz le hace y la que genera problemas, poder pedir corregir las políticas que van en contra de la gente. Venimos de ver cómo a un fotógrafo, colega, le disparan a quemarropa. Estamos hablando de Pablo Grillo. Esa imagen nos remite a un montón de momentos en los cuales los derechos humanos entran en tensión. Hablo de Darío Santillán, de Maximiliano Costecchi en el gobierno de Duhalde en el 2002. Hablo de Pocho Leprati, de todos los muertos de diciembre de 2001. Y de cada vez que en la Argentina alguien decide reprimir, alguien decide cercenar libertades. Este pasado reciente de la dictadura lamentablemente está lejos de ser un viejo recuerdo, está muy presente en lo actual. Esta necesidad de pensar en la utopía de estos jóvenes militantes, estudiantes, sindicalistas, artistas, escritores, sacerdotes, madres que peleaban por sus hijos. Bueno, miles de personas, 30.000 personas que hoy ya no tenemos, y además una huella en nuestra
en nuestra memoria sensible, que es si querés un mundo mejor, si querés un mundo diferente, si te vas a quejar de cómo son las cosas, puede pasarte esto. Y si ese mensaje sigue estando impregnado, sigue siendo un mensaje de miedo que no convoca, digamos, no convoca a poder pensar la democracia en su máxima expresión. Bueno, nuestra responsabilidad de estos lugares es poder, como decía la concejal que me precedió en la palabra, poder pensar en esto de las disidencias, de poder aceptar que el otro piense diferente, poder ponernos de acuerdo en algunas cosas, en otras no ponernos de acuerdo y sin embargo aceptar que el otro existe y que está bien que exista, y como a veces dice Eduardo de la Vega cuando reflexiona sobre la vida en sociedad y habla del juego, habla del deporte, dice el otro es alguien necesario para poder jugar. O sea, si no hay un otro, no hay juego directamente. O sea que el aniquilamiento del otro es algo que realmente impide la posibilidad de todo. Hay algunas cosas que quiero compartir en esta mañana, ya nos vamos a ir al acto y vamos a poder seguir reflexionando. Eduardo Galeano nos comparte unas palabritas que nos ayudan a pensar. Plantea un futuro en el cual los historiadores intentarán explicar qué fue lo que pasó. Y dice, y si el mundo sobrevive, los profesores de historia explicarán el siglo XX a través de sus símbolos. Mostrarán a sus alumnos la botella de Coca-Cola, la pelota de fútbol, el televisor, la computadora, la bomba de neutrones. Y para explicar la dignidad mostrarán el pañuelo blanco de las rondas de Plaza de Mayo. Eduardo Galeano. Hay mucho para extraer de la última dictadura, pero yo pienso que el protagonismo de esas mujeres, madres y abuelas de Plaza de Mayo, es realmente de las cosas más claras, más contundentes que podemos sacar. Muchas veces cuando hablamos de Alfonsín como el padre de la democracia, lo cual no estoy en desacuerdo, lo que digo es siempre es necesario repensar a las madres de la democracia, que son esas mujeres que le pusieron el cuerpo mientras la dictadura estaba funcionando, estaban ahí. La dictadura desaparecía gente, torturaba, asesinaba, tiraba personas desde los aviones, desde los helicópteros, robaba bebés, invitaba a retirarse del país a los artistas más importantes de la Argentina, muchos de ellos lo cuentan y realmente no fue nada grato tener que exiliarse, y todo eso pasaba y estas mujeres, su única armadura era un pañuelo blanco y estaban ahí diciéndole al mundo que sus hijos no estaban, que sus nietos no estaban, que nadie les daba explicaciones. Bueno, es realmente muy bravo de recordar. Otra cosita que yo traje lecturas breves para compartir hoy, tiene que ver con la dictadura y sus objetivos económicos también, ¿no? Hay una pequeña semblanza que nos cuenta sobre la plata dulce también del ministro de Economía Martínez de Oz, aquel ministro que hacía campaña para que la gente compre cosas extranjeras, una cosa que resulta tan extraño de entender, y existen todavía las publicidades televisivas donde dice no compre sillas nacionales, compre sillas extranjeras, la importación le va a permitir hacer esto, básicamente ese es el mensaje. Bueno, aparece un plan económico que vuelve en la Argentina. Hoy estamos nuevamente ante esa propuesta económica. Y dice así, en armonía con el terrorismo de Estado, el proceso de reconstrucción nacional aplicó una política económica igualmente nefasta y destructiva. Bajo el pretexto de internacionalizar la economía, el ministro José Alfredo Martínez de Oz nos endeudó a fondo y les abrió las puertas a capitalistas que no venían a instalar fábricas sino a especular, a comprar y vender dólares, a armar mesas de dinero, a lucrar con los plazos fijos. La gente veía fluir el dinero y se engolosinaba con los artículos importados. Como el dólar era barato, algunos podían viajar y volver cargados de cosas del extranjero. El que más y el que menos especulaba con el dinero. Con el tiempo se vio lo que quedaba detrás de toda esa plata dulce, una deuda externa monstruosa y miles de fábricas cerradas. En realidad, buena parte de lo que se había progresado en las 2 décadas anteriores se perdió de golpe con esta política que dejó a los gobernantes venideros una herencia
muy difícil de asumir. Como si esto fuera poco, Galtieri, el tercer presidente del proceso, los dos primeros habían sido Videla y Viola, tuvo la descabellada idea de invadir las Islas Malvinas, que legítimamente nos pertenecían, pero de buenas a primeras y sin ninguna preparación. Suponía que una aventura exitosa podía servir para salvar ese régimen militar que ya estaba en retirada. Pero esto de la política económica, digo, o sea, suena tan actual pensar los dólares y las fluctuaciones del mercado y cómo podemos desarmar fábricas para poner esa plata a producir más plata. Termina mal, lo dice la historia reciente. Hablaba antes del exterminio del otro como una condición que proponía Videla en el 76, decía Videla el 30 de junio del 76. Un objetivo inmediato en ese marco es el aniquilamiento de la subversión en todas sus manifestaciones. En esta lucha deben señalarse dos aspectos fundamentales. Primero, su carácter global, en cuanto involucra no solo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sino a todos los sectores de la nación que conciben a la libertad como la deliberada asunción de un orden. Segundo, que la violencia empleada es monopolio exclusivo e irrenunciable del Estado dentro de la ley. Por ello es responsabilidad fundamental de todos los niveles del gobierno desarrollar una intensa y permanente actividad de esclarecimiento destinada a desenmascarar los verdaderos e inconfesables objetivos de la subversión y la esencial inhumanidad de sus métodos y procedimientos. Simultáneamente se promoverá la reafirmación de los valores inmanentes en cuya defensa se halla la comprometida la sociedad argentina. Bueno, sigue el discurso, pero planteaba abiertamente discursos públicos donde planteaba el aniquilamiento del otro. Dice así: los argentinos de toda condición tomarán definitiva conciencia de lo que realmente está en juego en esta lucha por la libertad y la vigencia de los derechos humanos. Frente a la propuesta totalitaria y esclavizante del extremismo subversivo, alzamos con vehemencia los fueros del espíritu y la dignidad del hombre. Bueno, por último, hay algunos testimonios de gente que estuvo detenida. Los voy a compartir, son breves. El 4 de febrero del 77, alrededor de las 10 de la mañana, entraron a casa 8 o 10 hombres armados. Estaban vestidos de civil, algunos con gorras con viseras de tela de jean. Dijeron pertenecer a la policía, revisaron todo y me dijeron que tenía que acompañarlos. Me hicieron llevar el documento, a mi hijo lo dejaron con los vecinos. Yo estaba embarazada de 7 meses. Varias veces me hicieron repetir el nombre como si dudaran que fuera yo a quien buscaban. Ya en la puerta, frente a todos los vecinos, me metieron en uno de los autos, me tiraron al piso, me pusieron una venda en los ojos y me esposaron. Las manos atrás, después de dar muchas vueltas, llegamos a lo que supe después era la Brigada de Investigaciones de La Plata. Me pidieron el documento, me sentaron en una silla, después de muchas horas alguien me vio las manos muy hinchadas, me sacó las esposas y me ató las manos adelante. A la noche me trasladaron junto a más personas que habían allí al lugar de torturas, Arana. Nos sentaron en el hall y pasaron lista a todos los recién llegados. Ahí me enteré de que mi marido estaba ahí también. En ese lugar estuve 7 días. El mecanismo era más o menos así. Por la noche llegaban los recién detenidos, a continuación llegaba la patota y comenzaban los interrogatorios que duraban toda la noche y muchas veces se prolongaban hasta el mediodía. Los detenidos que aún no habían sido interrogados permanecían en el hall sentados en el piso. Este es el testimonio de Adriana Calvo de Laborde. Hay otro de Norberto Lipski. Me llevaron a la fuerza, me tiraron en el piso de un auto, posiblemente un Ford Falcon, y comenzó el viaje. Me bajaron del coche en la misma forma en que me habían subido, entre 4 y caminando un corto trecho, por un espacio que por el ruido era un patio de pedregullo. Me arrojaron sobre una mesa, me ataron de pies y manos a los 4 ángulos. Bueno, hay muchos más. Voy a compartir el último, de la esposa de Florial Edgardo Avellaneda. Me sacaron junto a mi hijo a la calle, tenía a este tomado de la mano. En determinado momento nos indicaron que debíamos poner las manos en el techo de un automóvil. Fue la última vez que lo vi mirándome cómo me ponían la venda en los ojos. Bueno, Ernesto Sábato fue quien presidió la comisión, la CONADEP, que investigó estos crímenes. Todos estos testimonios están registrados. No es una materia opinable que uno pueda dudar, digamos, son miles de personas contando lo que les pasó. Y sin embargo seguimos con negaciones, con perfiles, con miradas de esta historia que buscan negar, digamos, lo que pasó. Y estamos hablando de altos cargos en el gobierno, como la vicepresidenta de la República Argentina, como legisladores que han ido a visitar a los represores para recibir la propuesta de ser indultados, de ser liberados, estos genocidas que están presos por delitos de lesa humanidad.
sigue siendo un tema del presente, no es un tema del pasado, lamentablemente, en nuestra Argentina. Pienso que reflexionar sobre esto implica fortalecer la democracia, sin duda, pensar en un futuro donde la utopía pueda volver a desempolvarse, donde podamos pensar que es justo que los jubilados vivan dignamente, que es justo que los estudiantes puedan estudiar, que es justo que los laburantes lleguen a fin de mes. Siguen siendo banderas que necesitamos seguir levantando, si no la Argentina no tiene un sentido. La Argentina es para los argentinos. Digo esto porque se escucha a altos funcionarios también decir todo el tiempo que la Argentina tiene un problema, que es que está habitada por los argentinos. No sé si lo escucharon hace poco, el asesor presidencial dijo esto en un foro internacional. Tenemos todo, tenemos buenos climas, tenemos todo, energía, todo para crecer. Lo único que nos falta es, bueno, lamentablemente tenemos el suelo habitado por argentinos. Este país es para los argentinos y las argentinas. El que esté pensando en otra cosa debería planear su vida en otro lado, no en este rico suelo. La verdad que es un día triste, pero a su vez es un día de responsabilidades, de poder responsabilizarnos como sociedad, de que esto no quede en saco roto, que no quede en algo, como se ha dicho también en gobiernos anteriores, que era el curro de los derechos humanos. Esas cosas no pueden seguir pasando, no se puede seguir en esa línea cuando es tan caro nuestra historia reciente, cuando es tan necesario poder seguir manteniendo viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia, por los 30.000, pero además por lo que implicó esto, como decía antes, la huella que nos deja, esta imposibilidad de pensar un país que cumpla con su destino de grandeza, ¿no? Porque es un país que debería ser una potencia y sin embargo no lo es, porque cada tanto aparecen enemigos de la Argentina que nos vuelven a poner de rodillas. La Argentina tiene la posibilidad de ponerse de pie las veces que hagan falta, pero la verdad que es un ejercicio muy costoso y de mucho esfuerzo. Por último, pensar que estos jóvenes, que decía al principio, los que portaban la utopía, ahora podrían ser padres, abuelos, siguen siendo un sujeto importante en nuestra historia, y que nos van a seguir hablando todos los 24 de marzo y todos los días de todos los años sobre esta Argentina que nos merecemos. Una Argentina con pleno derecho, con la posibilidad de que nadie pase hambre, con la posibilidad de que realmente la industria nacional, la ciencia, la salud, la educación sean lo que nos enorgullezca. Hoy en día existe un orgullo que son las madres y la abuela de Plaza de Mayo en los foros internacionales, pero hay que agregarle a eso la posibilidad de que la Argentina sea lo que el destino tiene reservado para nosotros. Por eso, en fechas como esta, memoria, verdad y justicia para poder construir el futuro que nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, la presidenta licenciada Griselda Valdecasa nos envió una nota comentando que por motivos personales se ve imposibilitada de participar en esta sesión, pero aprovecha la ocasión para reiterar su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, muchas gracias por la colocución de mis compañeros pares. Quiero agradecer, voy a cerrar esta sesión agradeciendo a mis pares concejales por permitirnos tener esta sesión especial para reivindicar los derechos humanos y todo lo que dijeron, a los compañeros, a las compañeras, a todos los hombres y mujeres que desde su lugar, en los clubes, en las escuelas, en los barrios, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, en los medios comunitarios, en cada espacio donde se participe y se lucha, se cuida, se construye y se pelea día a día por una democracia viva, real y con justicia social, reivindicando siempre a madres y abuelas de Plaza de Mayo que nunca dejaron de buscar y nunca lo harán, por aquellas historias que pudieron ser contadas. Así que muchas gracias, y de esta manera invito al concejal Claudio García a arriar la bandera y dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias.